Ujú. Sí. Bueno, primero que nada, profesora Silvia Pía, mil gracias por aceptarnos esta entrevista. Es un placer contar con su presencia. Ujú. Mil Sí, gracias a ti, Sebastián y Natalia. Ujú. ujú. No, muchas gracias, me sumo a las palabras de Sebastián también, agradecer que esté acá. Vamos a hacerle una ronda de preguntas en las que queremos conocerla un poco más, queremos que otras estudiantes también puedan conocer su trabajo y también futuras personas o aplicantes al ILAC que puedan conocer sus especialidades y toda la trayectoria que usted tiene porque la admiramos mucho. Así que, bueno, voy a partir yo con la primera pregunta que es un poco darle la cabida para que usted se presente. Y la pregunta vendría siendo, ¿podría contarnos, Silvia, sobre su trayectoria académica y lo que le ha traído el Graduate Center, trabajar en el Graduate Center? Ajá, sí, cómo no. Otra vez les quiero agradecer mucho esta posibilidad, como dijeron ustedes, con el objetivo de que otros se enteren de lo que uno hace y también aprecio mucho la interacción con ustedes, o sea, de poder tener este diálogo. Con respecto a mi trayectoria, bueno, mis estudios empiezan en la Argentina y mis estudios tienen que ver con literatura, porque en la Argentina básicamente cuando se estudia lo que se llama letras, el acento está en literatura latinoamericana y española, pero también hay muchas materias de lo que se llama o se llamaba literaturas extranjeras, literatura italiana, francesa, inglesa, alemana. Y si bien yo tenía este interés y énfasis en lo latinoamericano, me interesó mucho la literatura alemana. Ya había empezado a estudiar alemán porque, bueno, en este programa de la carrera también había griego y latín, y el mundo griego me resultó una invención anglo-germana, entonces vi la necesidad de empezar a ver qué es lo que habían inventado, qué parte habían inventado los alemanes. Entonces, cuando cursé literatura alemana me atrajo mucho, creo que lo que más me atrajo es lo que para mí es una condición centáurica de la literatura alemana que está entre literatura y filosofía. Y eso tiene que ver con mis intereses. Así que bueno, en ese momento solicité dos becas, una del gobierno austríaco y la otra del gobierno alemán, del DAD, para poder estudiar en un país de habla alemana. Obtuve la de Austria, o sea que estuve en Viena. Cuando estaba en Viena me enteré de que había obtenido la de Alemania y decidí hacer mi doctorado en Alemania. La universidad alemana es un poquito distinta a la norteamericana, en el sentido que se alienta lo transdisciplinario a lo largo de toda la carrera. Uno tiene que elegir desde el comienzo, o sea, el equivalente a nuestras licenciaturas o aquí al bachelor, uno tiene que elegir tres campos. Acá a veces tienen un major y minors, pero solo durante la licenciatura, luego no lo continúan. Mientras que en Alemania hay que tenerlo a lo largo de todos los momentos en el ciclo, es decir, en el equivalente a la licenciatura, en el máster, en el doctorado. Entonces yo había elegido literatura y cultura latinoamericana, alemana y francesa. Y, y creo que esta cosa de trabajar en lo transdisciplinario tiene mucho que ver con esta formación en la academia alemana y este soporte que se hace y bueno, que realmente se promueve este tipo de diálogos entre disciplinas. Y luego, bueno, hice el doctorado allí, trabajé en la universidad alemana también y luego decidí que quería tener una experiencia en la universidad norteamericana y bueno, me postulé para una posición, estuve eh, viviendo en Chicago, pero trabajando en la Universidad de Purdue en Indiana. Y mi doctorado tenía que ver con Borges y siempre tratando de mantener de algún modo lo alemán y lo latinoamericano, Borges y la crítica del lenguaje de Fritz Mauner, que me entusiasmaba muchísimo, o sea, una crítica a la manera de Wittgenstein, por decirlo, aunque no son semejantes.
Cuando llegué a los Estados Unidos, además de familiarizarme con el sistema norteamericano, también tuve muchas posibilidades ya desde sus comienzos, como por ejemplo el hecho de que el archivo de Fritz Mauner estaba acá, en realidad está acá en Nueva York, y Leo Beck. Y bueno, tuve una posibilidad, una beca para trabajar allí, que fue fantástico, esa experiencia. Y luego también otra posibilidad, los comienzos del National Endowment, para trabajar en Yale con un profesor, Harshab, sobre modernismo judío, que también completó mi visión de Mauner y de Bach. O sea que la transición fue muy linda. Y bueno, estuve muchos años en Purdue, muchos años en Chicago, y en un momento siempre he estado en ciudades, me gustan las ciudades, y quise tener una experiencia en Nueva York, no solo de turista, y bueno, y me presenté para un puesto en CUNY. CUNY tiene toda mi simpatía en el sentido que es una universidad, bueno, que la activan a través de los impuestos de la ciudad, y bueno, es lo más parecido a las universidades estatales en las que yo me formé, tanto en la Argentina como en Alemania, y las que defiendo. Así que, bueno, me postulé a esta posición, que además implicaba ser jefa de departamento, y bueno, de ahí fue un paso al Graduate Center, ¿no? O sea, historia un poquito larga. Profesora, muchas gracias por su respuesta, y precisamente con lo que nos mencionaba de su formación transdisciplinar, queremos hacer una pregunta sobre su libro Jorge Luis Borges, Post-Analytical Philosophy and Representation, publicado en el 2016, porque en su libro usted explora la relación entre representación y realidad en la obra de Jorge Luis Borges, dialogando con la filosofía analítica norteamericana. Entonces queremos preguntarle cuál considera que es la importancia de estos ejercicios transdisciplinares y por qué son importantes este tipo de lecturas. Bueno, como sabemos, los textos literarios, y en realidad todo tipo de texto, puede ser leído en distintos contextos, siendo la filosofía uno de los muchos contextos donde los podemos leer. En realidad, si lo pensamos, aunque no estamos muy conscientes, la filosofía es realmente una presencia constante en nuestros departamentos. Me refiero a departamentos de estudios culturales, latinoamericanos o de la nacionalidad que sea. Si lo pensamos bien, hay una gran superposición entre lo que llamamos teoría y filosofía, es decir, gran parte, la superposición es muy grande, y si pensamos en las figuras canónicas de la teoría, son unos nombres, Foucault, por supuesto Derrida, Deleuze, Nancy, Rancière, y para mencionar una mujer y de la Academia Norteamericana, Judy Butler, vienen de la filosofía, son productos de un entrenamiento filosófico. Entonces, en realidad, y en el caso de Judy Butler viene de la filosofía postanalítica. O sea que de algún modo estamos, si no conscientes, estamos conviviendo con la filosofía. Ahora, cuando hice ese libro, el proyecto no era en realidad subordinar a Borges a la filosofía, en este caso a la filosofía posanalítica, no era mostrar Borges como ejemplificaciones o ilustraciones de problemas filosóficos. La idea era partir de Borges como cuestiones filosóficas, y en este caso las que me interesaban, que eran básicamente cuestiones de representación, de la relación realidad-representación, cómo estas cuestiones surgían en Borges, ¿no? Un poco como alguien dijo, que la filosofía se tenga que dar vuelta y escuchar a lo que está diciendo la literatura, ¿no? No subordinarla. La hipótesis inicial fue que, en términos de Borges, Borges mismo era un precursor de la filosofía
posanalítica. Y bueno, en realidad había muchas cosas, indicios que me decían esto puede ser una hipótesis aceptable. Una de ellas es que las figuras de las que me ocupaba o de las que me ocupé, Rorty, Richard Rorty, Putnam, Arthur Danto, Nelson Goodman, Donald Davidson, todas o casi todas han escrito sobre Borges en algún momento. Es decir, Rorty tiene un ensayo sobre Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Desde la estética, tanto Danto como Nelson Goodman, desde perspectivas totalmente distintas, se ocupan del problema de la repetición, de Pierre Menard y demás. O sea que ahí ya había algo, un indicio de que esta relación podía ser legítima. Y lo que me parecía que sí se necesitaba una legitimación, legitimaba el intento, era el hecho de ciertas tradiciones compartidas, ¿no? La filosofía posanalítica no se puede entender sin la analítica, no se puede entender sin el empirismo inglés, y Borges estaba familiarizado con mucha de esta gente. Es decir, estaba familiarizado, por supuesto, con el empirismo inglés, con Hume, con Locke, también con Berkeley, con una figura fundamental para la filosofía analítica, Bertrand Russell, y otro ingrediente fundamental es la crítica del lenguaje, claro, de Wittgenstein, pero si bien él no creo que estuviera familiarizado o no la conociera tan en profundidad la de Wittgenstein, sí estaba muy familiarizado con la crítica del lenguaje a la manera de Fritz Mauner. Entonces creo que había todo allí, una serie de ingredientes de genealogías que se podían trazar, de lecturas comunes, que también legitimaban el intento. Ahora, si bien esto partió de la hipótesis de que Borges era el precursor, ¿no? Era una especie de precursor de muchas de las cuestiones, del modo en que los posanalíticos abordan muchas de las cuestiones de la relación representación-realidad, lo que me di cuenta luego es que, bueno, sí era un precursor, pero no solo un precursor, sino que proporcionaba aristas distintas del problema, modos distintos de abordarlo, en parte, porque obviamente el medio de él era la literatura y no tiene que someterse a ciertas lógicas o rigurosidades que pueden estar en la filosofía, ¿no? O sea, muchos elementos, pero ellos, en todo caso, uno de esos elementos. Y bueno, y ahora sí, después de este rodeo contestando a tu pregunta, creo que sí, creo que estos productos, estos enfoques, estos intentos, estos ejercicios, estas interpretaciones transdisciplinarias son productivas, no sé si es importante, pero sí productivas, porque permiten ver distintos aspectos, ¿no? del texto y de ciertas cuestiones, ¿no? Me parecen sí que son productivas. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. También queremos pasar una pregunta de otro libro suyo, en el libro que usted editó, Gombrowicz in Transnational Context, Translation, Affect and Politics, que tengo acá, y que además ganó el premio de Anna M. Sciential Award for Best Edited Book in Polish Studies. Le extendemos nuestra felicitación por ese premio. Gracias. En este libro, que recopila distintas voces, se analizan la obra de Gombrowicz desde la traducción, los afectos y la política. Y queremos preguntarle puntualmente sobre su ensayo, el ensayo que está en el libro, y es cómo estas intersecciones pueden desplegar nuevos horizontes en la contaminación de afectos y la perspectiva de una idea de sujeto de Europa del Este distinta a la Europa Occidental, que es con la idea con la que usted cierra el ensayo. Bueno, sí, este libro para mí, o esta award, esta distinción fue bastante importante para mí por el hecho de que, bueno, Gombrowicz obviamente es un autor que nació en Polonia, es parte de lo que se estudia en los departamentos de eslavística, obviamente en Polonia, también en Francia, donde tiene mucha difusión,
por el tema de todos los exiliados que estuvieron allí, y también hay estudios en la Argentina, porque bueno, estuvo 24 años, se incorporó, o lo consideramos un escritor argentino, y es parte de una tradición, ¿no? Pero generalmente estas dos líneas siempre fueron separadas. Y bueno, tuve la oportunidad de crear un par de mesas en distintos congresos en Polonia sobre Gombrowicz, y conocer la obra de distintos colegas en departamentos eslavos. También me ayudó que pude estar un semestre como visiting en la Universidad de Cracovia, o sea que pude profundizar estas relaciones. Por otro lado, creo que fui de algún modo un enlace con la Argentina, porque en el momento que se hizo un congreso sobre Gombrowicz, 3 o 4 de las figuras muy importantes de la crítica de Gombrowicz, creo que fui el enlace para que estuvieran allí. O sea que me interesaba tener un volumen que ofreciera esta perspectiva transnacional, de distintos departamentos, de distintas y de distintas nacionalidades y países también, porque hay, bueno, de departamentos de Norteamérica, de Francia, de Alemania, de Argentina, en fin. Entonces eso me pareció algo importante para mí, por lo menos, poder establecer este diálogo. Y me pareció que estos temas, afecto, política, traducción, o no habían sido tratados, o habían sido tratados muy someramente, y de hecho, en la mayor parte de los casos, no había ninguna fuente que estuvieran en otra lengua que el polaco. Entonces, hay temas de Gombrowicz, como por ejemplo el tema de la forma, que es como una de las aproximaciones tradicionales en el sentido de, bueno, esas normas sociales que nos conforman, y siempre se hicieron, incluso mi propia aproximación, más bien de un punto de vista filosófico, y me di cuenta que este otro contexto, el de los afectos, podía ser muy rico, muy enriquecedor para ver justamente cómo se produce estas cosas, estos fenómenos de normatividad, cómo nos sometemos a esas normas y demás. Por otro lado, también me interesó, dentro de los afectos, incluir el trabajo de gente joven que estaba trabajando en Polonia sobre queer theory y afectos, esto es, desde los afectos, pero desde la perspectiva de Sedgwick, y me parece, como digo, que estos 3 temas no habían estado muy estudiados, y de hecho no hay, creo, un equivalente a este volumen en el habla inglesa, de hecho no en español. Hay un libro excelente del 91 de Sharek, pero bueno, ahora estamos en otro momento y otras cosas para ver, ¿no? O sea que fue una experiencia muy interesante para mí, y sí, es cierto que está este juego entre, bueno, estamos hablando de un autor polaco, que evidentemente estamos hablando de Europa del Este, y hay una subjetividad que quizás se podría definir como de Europa del Este, y oponerla quizás a un modelo de individuo y subjetividad del Oeste. De hecho, Gombrowicz mismo en un momento habla de lo que el Este puede proponer también. Y como dijiste, creo que, no me acuerdo dónde, pero sí, creo que también lo mencioné. Pero ahora lo veo distinto. Ahora veo que en realidad lo que él está proponiendo es una individualidad transatlántica y transnacional, es decir, ni el este ni el oeste, ni Europa occidental ni Europa central u oriental.
Es decir, claramente en su obra, y quizás la más revolucionaria, Transatlántico, él se está oponiendo a la masculinidad heteronormativa, al militarismo, al nacionalismo, y lo está haciendo obviamente pensando en su país, ¿no? Pensando en el este, en Europa del Este. Pero lo que está justamente proponiendo es una superación, ¿no? Otro tipo de subjetividad que no es ni del este ni del oeste, porque estas características, por más que él las ve en Polonia y en el este, están obviamente también en Europa Occidental y más allá también. Entonces me parece que la verdadera propuesta de él es esta subjetividad transatlántica, transnacional, es decir, más fluida, una identidad fluida y más allá del militarismo, de una masculinidad que esté asignada por el militarismo, por lo heteronormativo. Sí, cambié de opinión con eso. Muchas gracias, profesora Silvia. De hecho, está súper bien eso de ir, porque uno va también tomando sus trabajos y a nosotros también nos pasa como estudiantes que va pasando eso, un proceso de aprendizaje. Y de hecho, bueno, yo por la cara de Sebastián también puedo ver que, wow, o sea, todo lo que usted nos cuenta, esa es la respuesta que podemos dar. Tiene una trayectoria admirable y por lo mismo queremos, dentro de esta siguiente pregunta, contextualizar un poco en el presente, o sea, todos los conocimientos y todo lo que usted ha hecho y muchas de las cosas que estaba hablando las está impartiendo hoy día en una clase que está dando en el GC. Y de hecho procedo a leer esta quinta pregunta. Desde la clase que está impartiendo este semestre en el Graduate Center, The Many Faces of Resentment, Narratives for Argentina to Colombia, hemos explorado el resentimiento como un afecto marcadamente político en su lugar de la creación de sistemas de valores. ¿Cómo la exploración de los empalmes de los afectos y la política pueden darnos nuevas luces sobre el lugar de la literatura en la sociedad civil? Muy buena pregunta, todas muy buenas preguntas. Sí, tradicionalmente yo diría que hubo dos sentimientos que tradicionalmente, o empezando una tradición en el siglo XVIII quizás, se asociaron fuertemente a enfoques políticos. Esto es la simpatía o compasión y el resentimiento. O sea, ya desde el siglo XVIII, ya desde Adam Smith, Adam Smith parece pensar que la compasión o simpatía, como se le quiera, empatía o como se le quiera llamar, sin hacer distinciones, tampoco los estoy haciendo entre afecto y emoción, ¿no? Que la simpatía o compasión pueda de algún modo a mejorar o compensar, mejor dicho, lo que hace la mano invisible del capitalismo. Y de algún modo también aceptó el resentimiento como, bueno, un sentimiento que señala, es un indicio de que hubo una injuria y que de algún modo hay que repararla. Entonces, pienso que sí hay una tradición de uso político, y estoy mencionando solo dos afectos, dos emociones, pero bueno, luego en el caso específico del resentimiento, la visión que ha perdurado es la de Nietzsche, ¿no? Y la misma reelaborada básicamente por Scheller. Esto es el resentimiento como que creo que es la imagen que tiene cualquiera cuando piensa en resentimiento en un principio, ¿no? Un sentimiento negativo, Nietzsche, como siempre, carga las tintas, ¿no? Propio del débil, del incapaz, de aquel que no puede accionar, de aquel que solo reacciona y no puede actuar. Creo que es más esa la imagen que siempre nos ha quedado. En realidad, pienso que, por ejemplo, alguien que ha estudiado también el resentimiento en relación al neoliberalismo, como es Wendy Brown, esa es la imagen que tiene, ¿no? Esa es la concepción
que usa, y claro que sí, ¿no? Porque ese es el resentimiento del hombre blanco, la masculinidad blanca en los Estados Unidos en contra de los grupos, minorías y grupos de inmigración, el mismo sentimiento en Europa, ¿no? Y hay, claro que sí, una validez a esa perspectiva. Pero pienso también que hay una posibilidad de ver el resentimiento desde otras perspectivas, y estas perspectivas creo que surgen en los 60, en los años 60. Por un lado, la perspectiva de Améry, de la que estuvimos hablando en clase y con Sebastián también antes. Esto es de alguien que pasó por todas las atrocidades de los campos de concentración y del nazismo, y que en un momento histórico dado, en el momento de la Guerra Fría, en el momento en que se están reciclando los nazis en las instituciones alemanas, porque claro, en la Guerra Fría se prefiere un nazi al comunismo, entonces esa fue la elección que hicieron. En ese momento él reconoce su resentimiento y lo hace público, experienciar y repetir esta experiencia de la injuria, y me parece que tiene un valor enorme, primero para legitimar esta emoción, luego obviamente esta emoción tiene también una posibilidad política, si bien aquí parece restringida a su figura, pero evidentemente tiene una posibilidad. Y esto creo que fue, seguro que Sebastián tú te acuerdas, pero yo soy mala con la fecha, sí, fue en los 60, creo que en el 64 el texto de él. Y antes, en el 62, León Rosichner, un pensador, un filósofo argentino, el filósofo argentino para mí, en una tesis de doctorado sobre Scheler, tiene una parte que se ocupa del resentimiento, ¿no? Y también nos da una visión distinta, y básicamente una visión política. El resentimiento para él no se queda en reconocer la injuria, permite un segundo momento, podríamos decir, para recapacitar si se quiere, y decidir si, entre otras cosas, se quiere mantener ese sistema del que uno ha sido excluido, o del que se siente excluido, o si se quiere hacer un cambio. A mí me parece que eso es una perspectiva muy distinta, muy política, obviamente, igual que la de Améry, y me parece que las dos tienen, no digo que no repensar la de Nietzsche, claro que lo tiene, pero estas dos tienen unas posibilidades distintas para enfocar textos de nuestra literatura, ¿no? Especialmente creo, y en eso tú, Sebastián, eres el experto, en la literatura colombiana, ¿no? Y me parece que sí, que este contexto puede reactivar elementos políticos de muchas de las obras literarias, o sea, interactuando en ese contexto, y en ese sentido cumplir como ustedes lo estaban definiendo, ¿no? Con esa función de la literatura, ¿no? De ese aspecto político. En realidad, personalmente, para mí hay dos aspectos que, por más que en muchos casos, o sea, me ocupe de filosofía, me ocupe de afectos, para mí siempre todo está enmarcado en un contexto histórico, o sea, todo es histórico, y todo es político. Entonces a mí esas posiciones también me interesan, o sea, son parte de la investigación, ¿no? Aquí claramente lo que puede aportar a una lectura política de ciertas obras literarias, y en otros casos también ver esa dimensión, ¿no? Así que sí, me parece que puede ayudar a determinado tipo de interpretaciones, ¿no? Pero con acento político, como dijeron ustedes. Sí, totalmente. Yo, bueno, a la gente que va a ver esto posteriormente, estoy totalmente triste de no haber podido tomar este curso, pero estas son las temáticas con las que se pueden encontrar al tomar un curso sobre un tema tan interesante como el resentimiento y los afectos, que es algo que está súper en boga también, y
y que se puede desarrollar también dentro del GC desde su perspectiva. Y de hecho, hablando de lo mismo y considerando toda la trayectoria que ya nos ha contado con este currículum envidiable, ¿podría compartirnos un poco sobre los proyectos, las investigaciones actuales que está llevando a cabo o Sí, claro. cuáles son sus intereses actuales, si han cambiado, como usted también nos estaba contando anteriormente? Bueno, por un lado, en este momento estoy revisando un texto, un artículo que me pidieron para uno de estos volúmenes de MLA, Approaches to Teaching, que van a hacer un volumen o editando un volumen, o sea, como vieron los textos de Approaches to Teaching en MLA, no suelen incluir autores latinoamericanos, pero alguien hizo un proyecto sobre Borges y, y bueno, y me pidieron si podía contribuir desde el punto de vista de la representación, pero bueno, me pareció que en parte sí, el artículo tiene que ver, y es lo que estoy revisando ahora, con eso, pero como son approaches to teaching, cómo enseñar, lo que en el contexto en que lo estoy leyendo es en el contexto de las humanidades digitales, y como visualizaciones de ciertos cuentos o interpretaciones de Borges podrían o no ayudar a iluminar otros aspectos, y cómo de algún modo las humanidades digitales nos hacen plantear otra vez muchos de los problemas entre representación y realidad que ya fueron, entre otros, tratados por Borges. O sea que creo que Borges otra vez, que yo lo tenía bastante de lado ahora en mi vida personal, de algún modo dije, bueno, ok, para esto de las humanidades digitales me está planteando también cosas y preguntas, ¿no? Entonces eso es algo que ahora, que espero terminar ahora, porque es una revisión. Y mi proyecto ahora, el que querría finalizar, el más importante, creo, en este momento para mí, es una lectura de León Rosichner a través de los afectos, básicamente resentimiento, compasión, terror, shame, vergüenza, que son sentimientos que aparecen en la obra de él, el tema de la compasión o la simpatía como afecto político. Él lo desarrolla sobre todo cuando está en el exilio durante la dictadura argentina en Venezuela, y a través del estudio de Simón Rodríguez. El tema del terror obviamente tiene toda la referencia de la realidad argentina de la dictadura. Y en fin, ese es el proyecto que me está ocupando ahora, tratar de mostrar bueno, el valor político de estos afectos a través de su visión, y quiero que sea una contribución a los afectos y su función política, y también a la difusión de la obra de Rosichner, que me parece excelente y que solo creo que es un reducido grupo, aunque también aquí lo hay, pero sigue siendo reducido, porque en inglés hay muy poco, se han traducido algunos, bueno, hay una obra importante, pero bueno, en todo caso, ese es el proyecto más importante en el que estoy ahora. Y otra cosa en la que estoy trabajando, pero digamos, en el momento en que me cansé de este proyecto, es sobre masculinidades y movimientos feministas en la Argentina. Eso es otro proyecto. O sea que en eso ahora son las cosas que me ocupan más. Fantástico, profesora Silvia, mil gracias. Esperamos pronto incluirlas en nuestras listas de lecturas y disfrutar también y sumarlo a la bibliografía que ya conocemos de usted. Y para terminar, quisiéramos hacerle una pregunta, también como dijo Natalia, pensando en este público que nos puede ver, sobre qué consejos le daría a una persona que está empezando su carrera en los estudios culturales y literarios. Uh-huh.
Bueno, en principio no sé si daría consejos porque yo nunca seguí consejos ni... Así que no sé si sería un consejo. Pero sí quizás un comentario que quizás es, me parece que este momento, nuestra carrera, ofrece muchas posibilidades, en el sentido de, bueno, si alguien eligió este tema de los estudios culturales y demás, hay ya infinidad de perspectivas desde los cuales uno puede leer los textos, ¿no? Estamos hablando de lo filosófico, de los afectos, pero creo que personalmente, y no todo el mundo está de acuerdo, claro, para mí el tema de cuando irrumpió la teoría en los estudios literarios, para mí fue una bendición, fue algo muy realmente energizante y me parece porque implica multiplicidad, ¿no? No solo un análisis filológico, que por supuesto está muy bien, pero abrir el juego a otras aproximaciones. Entonces, en este contexto que me parece que es muy rico en ese aspecto, quizás lo que yo diría es, ¿por qué ese es el contexto en el que van a trabajar? Quizás eh, explorar, bueno, cuál es la perspectiva que ustedes o que alguien que empieza quiere seguir. Y si la perspectiva no existe, si no existe ese contexto, ese marco, inventarla, porque este momento permite eso, ¿no? Una apertura más grande. Entonces, no sé, creo que ese es básicamente lo que le diría, que estén alertas a sus propios intereses y que en última instancia, o en primera, en fin, estén dispuestos a inventar ese marco, ¿no? en el cual quieren leer los textos, no solo literarios. No sé si sirve, pero bueno. Bueno, profesora, le reiteramos nuestro inmenso agradecimiento. Ese comentario fue fantástico. No sé si Natalia quiere agregar algo. Yo solamente le reitero nuestro inmenso agradecimiento, no solamente por aceptar la entrevista, sino también por contar con una persona como usted en nuestro departamento. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Natalia, por esta oportunidad, por haber, bueno, dadome la oportunidad de este diálogo. Y sí, espero que a nivel personal también continuemos el diálogo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Me sumo para cerrar a las palabras de Sebastián. Un encanto, de verdad, tener esta entrevista con usted y como dice Sebastián también, que el grupo docente de la isla sea un grupo tan rico en temas también y de tanta especialización y el cariño que le ponen también al trabajo. Así que muchas gracias por estar acá y bueno, dejamos a todos los espectadores invitados a que sigan averiguando por su cuenta también sobre el trabajo de la profesora Silvia Apia. Muy bien, muchísimas gracias.